Hola, estás viendo un vídeo correspondiente al diseño de intercambiadores de calor de carcasa y tubos. Las condiciones de diseño de intercambiadores de calor de carcasa y tubos es el conjunto de parámetros y datos de entrada, inputs, necesarios para la selección de materiales, la selección de los componentes, el cálculo del recipiente y la adecuada fabricación del mismo. Resulta muy sencillo caer en el error de comenzar el diseño de un equipo sin tener perfectamente definidas las condiciones de diseño. Esto solo conlleva al retrabajo en lo que al diseño del equipo se refiere. La presión y la temperatura son solo un par de los muchos requerimientos de diseño que deben ser tomados en consideración. Algunos de ellos son temperatura, temperatura ambiente, temperatura de diseño, MDMT, presión, interior, exterior, MAUP, cargas, como el peso propio, cargas vivas, muertas, cargas cíclicas, nivel de operación, HLL, corrosión admisible, peso de internos, acciones externas, como el viento, el sismo, la nieve, condiciones de operación o de prueba aerostática, como el steam out, y requerimientos, exigencias al equipo durante el transporte o el izado. Para arribar a un diseño adecuado de un intercambiador de calor de carcasa y tubos, se deben evaluar distintas temperaturas actuando en el sistema. Estas temperaturas son la temperatura mínima, la temperatura máxima, también conocida como temperatura de diseño, y temperatura mínima de diseño del metal, MDMT. La temperatura mínima es la temperatura más baja a la que se someterá al recipiente. Es el menor valor de lo siguiente. Temperatura mínima del proceso. El cliente o el departamento de procesos deben proporcionar esta información. Por ejemplo, para el gas natural licuado, la temperatura de operación es de menos 161 grados centígrados. Por otro lado, tenemos la temperatura mínima del emplazamiento. Se determina la mínima temperatura del lugar. Por ejemplo, históricamente en un emplazamiento la mínima temperatura en los últimos 50 años ha sido de 10 grados centígrados bajo cero. La temperatura mínima será el menor de ambas condiciones. La temperatura máxima, por lo general, se conoce como temperatura de diseño. En algunos casos, especialmente para columnas esbeltas, no se tiene una sola temperatura máxima. Dado que existe un gradiente de temperatura entre el punto más caliente y el más frío, es necesario analizar la zona afectada y seleccionar los materiales y los espesores con el criterio adecuado. La temperatura mínima de diseño del metal, o MDMT, es la mínima temperatura que nuestro material presenta resistencia a fracturas frágiles, brittle fracture. Es una propiedad del material, no del ambiente, y se evalúa mediante el punto UC66 del código ASME sección 8, división 1. La diferencia entre la temperatura de operación, T sub O, y la temperatura de diseño, T sub D, es un margen que existe debido a que habitualmente resulta difícil establecer condiciones de diseño con total certeza. La diferencia entre las condiciones de operación y las condiciones de diseño tiene en cuenta excursiones no deseadas durante los transitorios de una planta. Si resulta necesario diseñar un equipo pero no se dispone de la temperatura de diseño, como primera aproximación se puede emplear lo siguiente. La temperatura de diseño será la mayor obtenida por los siguientes métodos. Temperatura de operación más un 10%, temperatura de operación más 15 grados centígrados o directamente 65 grados centígrados. La presión a la que debe operar el sistema es una de las condiciones de diseño más importantes. No obstante,
Cabe recordar que no siempre gobierna el diseño de un recipiente, debido a la existencia de muchos otros tipos de cargas. Por lo general, para el diseño de recipientes sometidos a presión, se habla de presión relativa o manométrica, es decir, la presión medida por encima de la atmosférica. Al igual que sucedía para el caso de la temperatura, la diferencia entre la presión de operación P sub O y la presión de diseño P sub D es un coeficiente de seguridad. Este margen existe ya que habitualmente es difícil establecer condiciones de diseño con total certeza. Si es necesario diseñar un equipo pero no se dispone de la presión de diseño, como primera aproximación pueden utilizarse los siguientes criterios. Si la presión de operación es mayor a 20 bares, la presión de diseño puede estimarse como un 10% por encima de la presión de operación. Si la presión de operación es menor a 20 bares, la presión de diseño puede estimarse como la presión de operación más 2 bares. Atención, al definir la presión de diseño, se debe tener en cuenta la sobrepresión que genera la columna de líquido de acuerdo al principio de Arquímedes. Si el fluido es agua, la columna de líquido se calcula como 0,1 bar por cada metro de altura. Un recipiente puede estar sometido a presión exterior debido a diferentes causas. La más habitual se produce cuando el equipo sufre una despresurización repentina. Cuando en condiciones de operación un equipo se despresuriza hasta valores cercanos al vacío absoluto, exteriormente actúa sobre el equipo la presión atmosférica. Hablemos ahora de la MAUP. ¿Qué es la MAUP? Es la máxima presión de trabajo continuo para la cual se garantiza que el equipo no se deforma plásticamente. Este valor no es igual a la presión de diseño, debido a que los espesores adoptados normalmente exceden el espesor requerido por cálculo. Esto se debe a espesores comerciales, lógicamente. Este exceso entre el espesor adoptado y el espesor requerido por cálculo es el que genera el salto de presión hasta la MAUP. La prueba aerostática, también comúnmente conocida como prueba hidráulica, se trata de una prueba de rutina que se realiza cuando el espesor del material del recipiente y las tensiones admisibles están bien definidos. El objetivo de esta prueba es comprobar la integridad del equipo. Se debe prestar especial atención cuando el recipiente deba ser instalado en un emplazamiento cuyas regulaciones sean más restrictivas que el código ASME, como por ejemplo la directiva PED de la Unión Europea. Las cargas o fuerzas son las causas de las tensiones en un intercambiador de calor. Cabe mencionar que las cargas tanto generales como locales pueden producir tensiones. Existen distintos tipos de cargas que generan tensiones en un recipiente: cargas por presión, cargas permanentes, cargas vivas, cargas locales, cargas cíclicas. Estas tensiones son aditivas y definen el estado general de estrés en el recipiente o componente. Las tensiones de cargas locales se deben agregar a las tensiones de cargas generales. Estas tensiones combinadas se comparan con el esfuerzo admisible. En el caso de tuberías, existen numerosas publicaciones que proporcionan valores de cargas en toberas para casos generales, según se muestra en la pantalla. Estamos hablando lógicamente de cargas temporales. Uno de los métodos para evaluar el impacto de estas cargas locales en conexiones o en la envolvente del equipo es el método descrito en VRC 107, que se describirá a continuación. Otro de los elementos que introduce cargas al recipiente es el nivel del líquido. En la mayoría de los casos, el nivel de operación del líquido no gobierna el diseño. No obstante, especialmente para recipientes horizontales de grandes dimensiones y recipientes verticales con niveles de operación muy elevados, se deben considerar las cargas ocasionadas por el peso del líquido.
resulta fundamental considerar no solo el nivel de líquido en operación, sino también el nivel máximo esperado o HLL, Highest Liquid Level. Algunos recipientes están sujetos a repeticiones periódicas de cargas mecánicas y térmicas y las tensiones resultantes durante su vida útil. Cuando un recipiente está sujeto a cargas repetidas que podrían causar fallos debido al desarrollo de una fractura progresiva, se considera que el recipiente está en servicio cíclico. El código ASME sección 8, división 1, no proporciona específicamente detalles para el diseño del recipiente cíclico. Sin embargo, el código ASME sección 8, división 2, tiene procedimientos detallados para determinar si un recipiente se encuentra en servicio cíclico y si requiere un análisis detallado de fatiga o no, y cómo realizar el análisis de fatiga. Pasemos a las cargas locales. Las tensiones causadas por cargas locales son impuestas por diferentes causas, como el crecimiento térmico de las tuberías, cargas de soportes, cargas de montaje, etc. Las tensiones inducidas por cargas locales deben ser combinadas con las tensiones causadas por cargas sostenidas. Las cargas de viento y sismo son condiciones externas que vienen impuestas de acuerdo al lugar de instalación de los equipos. Es conveniente un estudio minucioso de las reglamentaciones del lugar, ya que una mala interpretación resulta en horas de retrabajo. Estos apartados se abordan en detalle en las secciones correspondientes al diseño de soportes, patas, faldones y cunas. Al diseñar un intercambiador de calor se deben tener en cuenta todas las cargas actuando durante la operación normal del equipo. Esta consideración resulta lógica y fácil de comprender. Ahora bien, no resulta sencillo estimar todas estas cargas en etapas tempranas del proyecto debido principalmente a la falta de definición de los componentes. Normalmente se definen 4 pesos característicos en un recipiente sometido a presión. Esto se debe a que son estos 4 pesos los que se necesitan en las distintas etapas de la vida útil del recipiente. Los pesos son peso de fabricación, que es el peso necesario para determinar los elementos de izado y de transporte. Peso vacío, necesario para conocer el peso total del equipo cuando está fuera de operación. Peso en operación, necesario para determinar las cargas de viento y sismo que actúan sobre el equipo. Y peso de prueba, peso necesario para determinar las cargas totales en la cimentación donde debe probarse el equipo. Cabe mencionar que todos los pesos descritos anteriormente se consideran en su condición no corroídos, es decir, nuevos, debido a que es el máximo peso en la vida útil del equipo. Para determinar los pesos característicos vistos anteriormente, es necesario definir el peso de cada uno de los componentes de un intercambiador de calor de carcasa y tubos, tanto componentes internos como externos. Cabe mencionar que los momentos de vuelco y cargas en la base de estos equipos dependen principalmente del peso del recipiente. Si fuera necesario calcular el peso del intercambiador de calor mostrado en la figura, se necesitaría definir el peso de la carcasa o envolvente, cabezales, bridas de cuerpo, haz tubular, cunas y conexiones. Por ejemplo, para envolventes y cabezales, el cálculo del peso es muy simple. Para el caso del envolvente, se determina el peso del cilindro considerando el espesor y el peso específico del acero. Para el caso de los cabezales, se determina el peso del disco necesario para conformar el cabezal. Para el caso de conexiones, el peso es normalmente estimado como un porcentaje del peso de la carcasa y los cabezales. Este porcentaje es habitualmente un 10%. El peso del haz tubular es uno de los más significativos en este tipo de equipos. Para estimar el peso del haz tubular,
Se deben considerar principalmente los pesos de la placa tubular, los tubos y los baffles y varillas tensoras. Los soportes son uno de los últimos elementos que se diseñan en un intercambiador de calor de carcasa y tubos. Esto se debe principalmente a que para conocer los espesores seleccionados se deben conocer todas las cargas actuando sobre el equipo. El peso de los soportes es habitualmente estimado en función de los espesores mínimos y estándares de cunas. El peso del aislamiento térmico puede ser significativo, particularmente en grandes equipos. Esta carga debe ser estimada desde el principio para evitar sorpresas. Para estimar el peso del aislamiento térmico, basta con consultar el peso específico del material aislante usando el catálogo del suministrador y el espesor del aislamiento seleccionado.